De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco». Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tu Señor Altísimo, estás por encima de la tierra y mucho más alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y lo hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia
su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos en el presbiterio, hermanas religiosas, hermanas y hermanos todos en Cristo Jesús, vamos a un poquito tener 2 aspectos de la homilía. Uno, por la fiesta que hoy se celebra, que es una fiesta dedicada a la Santísima Virgen María, que es la edificación, la conclusión, la culminación en el siglo IV de la grande basílica dedicada a Santa María Mayor por el Papa Sixto III, espero no equivocarme. Entonces, que es realmente en aquel momento y en aquella época lo más grande que se había hecho para honrar a la Santísima Virgen María, ahí en el Monte Esquilino. Aquí los que estudiaron en Roma se dan cuenta. Bueno, creo que Felipe también estudió en Roma, ¿o no? En España, Y el padre no sé si... ¿Cómo? Turismo. Dice que ha estudiado turismo en Roma, pero no. Bueno, entonces es una fiesta, digamos, muy hermosa, porque ustedes saben que las 4 grandes basílicas romanas, ¿verdad?, son San Pedro, que es la sede de Pedro, del Santo Padre, de Francisco actualmente; San Pablo Extramuros, que es el 13º apóstol, como él mismo se autodenomina; San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. La Catedral de Roma es San Juan de Letrán, y Santa María la Mayor. Son las 4 grandes basílicas que se llaman las basílicas mayores, porque, bueno, pues todas tienen un significado muy especial, ahora muy especial. En segundo lugar, Santa María la Mayor, bueno, tiene una imagen de la Santísima Virgen que fue traída en el siglo III del Oriente, y es tradición, porque no consta históricamente, es tradición que fue pintada por San Lucas, porque San Lucas es el evangelista que habla mejor de la Santísima Virgen María, el que habla más abundantemente. Entonces dicen que San Lucas pintó esa imagen que fue traída a Roma y que en Roma es sumamente venerada. Se le conoce como Salus Populi Romani, la salvación del pueblo de Roma. Porque cuando vino la Segunda Guerra Mundial, que ya ven que ahora ha habido muchos aniversarios de la Primera y de la Segunda Guerra, tristísima cosa,
que es la guerra. Por eso creo que le tenemos que pedir mucho a Dios nuestro Señor para que este triste y doloroso conflicto del Medio Oriente, que ahorita está en un pequeño lapso de descanso, pero que se llega a solucionar. Piensen ustedes el absurdo de la guerra, hermanos. En la Segunda Guerra Mundial murieron 31 millones de personas. 31 millones de personas. Y si ustedes ven actualmente los límites geopolíticos de Europa, son exactamente como estaban antes de la Segunda Guerra. Entonces, ¿para qué sirvió la guerra? ¿Para qué sirvió? Díganme, haber matado a 31 millones de personas para quedar igual que como estaban antes. Entonces, digo, para decir, ¿verdad?, el absurdo, la guerra no puede tener más que ese epíteto, absurdo. Es una locura, es un absurdo. La más grave tontería del ser humano es la guerra, porque no resuelve nada y en cambio sí paga un precio. El otro día, bueno, tantas cosas que lee uno, ¿verdad? Pues estaba leyendo de un médico, fíjese, médico encerrado en un campo de concentración, que decían que a las 4 de la mañana, como podían los pobres, el sacerdote que estaba ahí celebraba la misa como podía, porque dice que la metida de la cuestión del vino era dificilísimo. Todavía el pan como quiera, pero el vino era difícil. Y después, imagínense, en las cajetillas de cigarros o de cerillos, ahí pasaban las hostias para que no los fueran a descubrir. Imagínense nomás, en el campo de concentración. Él escribe todo eso en un campo de concentración de Siberia, de Rusia, nomás imagínense. Nosotros aquí a 30 y tantos grados, allá a menos 30 y tantos. Imagínense nomás, ¿no? Vivir en congeladora, ¿no? Además los pobres, ya se imaginan, mal comidos, mal vestidos y mal arropados, porque pues qué les iban a dar, ¿no? Entonces digo, dice uno, ¿verdad, hermanos? Bueno, yo estoy quizá porque he leído recientemente cosas, pero así horrorizado por la guerra, ¿no? Entonces Dios nuestro Señor ojalá permita que pronto se acabe el conflicto que estamos ahorita lamentablemente viviendo ahí en el Medio Oriente, ¿no? Pero cierro el paréntesis para decir cómo en realidad Dios nuestro Señor permite, ¿verdad?, esas grandes pruebas para la humanidad. Y entonces por eso qué importante que nosotros nos rehagamos al amor a la Santísima Virgen María y a todos esos grandes valores. Ya les digo, cuando diríamos vino la famosa Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que bombardearon una parte de Roma y Pío XII fue precisamente a visitar esa parte bombardeada de Roma. Y luego se dice que encomendó a la Virgen, esa Virgen que precisamente se reconoce así como Salus Populi Romani, la salvación del pueblo de Roma, de que ya no bombardearan, y se detuvo el bombardeo. Ustedes saben que era el bombardeo de los aliados, ¿eh? O sea, eran los aliados en contra de Hitler y en contra de Mussolini, que se había aliado con Hitler bárbaramente. Así que imagínense nomás qué dificultad, ¿verdad? Hitler y Mussolini de Italia aliados en contra de los aliados, ¿verdad? Y los aliados obviamente pues eran acá Francia, Estados Unidos, todos los otros países, ¿no? Inglaterra, etcétera. Pero ellos fueron los que empezaron a bombardear, porque Roma estaba tomada por las fuerzas, obviamente. Allí hay unas cosas en las fosas ardeatinas, allá en Roma, donde, bueno, tantas cosas que hay de los momentos esos aciagos dolorosísimos de las guerras y de las batallas, ¿verdad? Entonces se atribuye a la oración del Papa Pío XII con la Santísima Virgen María en Santa María la Mayor, que se detuvo el bombardeo de los aliados y que por eso Roma no fue destruida. Porque si no hubiera sido, imagínense nomás, para la Iglesia Católica, con lo que significa el patrimonio, ¿verdad?, romano, artístico, que es una cosa, bueno,
increíble, ¿verdad? Increíble lo que tiene Roma de cuestión artística, que ha conservado lógicamente a lo largo de 20 siglos, ¿verdad? A lo largo de 20 siglos. Entonces, por eso, bueno, hay una foto del Papa Pío XII, yo creo que los que somos ya de unos ciertos años, la vimos todos, que está sobre precisamente el barrio de Roma que acaba de ser destruido, así con sus brazos abiertos, implorándole a Dios que cesara, que terminara el bombardeo de Roma, y dicen que después se fue a la Basílica de Santa María y ahí estuvo orando, porque han de saber que Pío XII, que publicarán, como le digo, una foto que se hizo muy famosa, había hecho su primera misa en Santa María la Mayor. Después de haber sido ordenado sacerdote, celebró en acción de gracias su primera misa en Santa María la Mayor, que también ahí se dice, ¿verdad?, que San Ignacio de Loyola quiso celebrar en Santa María la Mayor su primera misa, ¿verdad? De manera que, y han de saber que su humilde servidor, yo cuando me ordenó, nos ordenó a 72, el Papa Pablo VI, fíjense qué bonito, ahora que el 19 de octubre lo van a beatificar, nos ordenó así, ¿verdad? Éramos diáconos como este joven, 72 diáconos, el Papa nos ordenó en San Pedro sacerdotes. Y entonces eso sucedió el 3 de julio y yo el 4 de julio fui a celebrar mi primera misa en el altar de la Santísima Virgen, Salus Populi Romani, ¿verdad? En cariño y en gratitud a la Santísima Virgen María. Bueno, entonces el día de hoy pues recordamos todo este aspecto histórico de esa grande basílica, de todo este aspecto histórico, ¿verdad?, de la intercesión de la Santísima Virgen María para proteger a Roma del bombardeo aliado y precisamente pues empezar a terminar la guerra, una guerra de una crueldad tremenda, ¿verdad? Los que han visitado alguna vez los campos de concentración, bueno, sale uno de los campos de concentración de veras, así como se dice en la expresión popular, arrastrando las manos, ¿verdad? Porque es de lo más horroroso, cruel, malvado que pueda haber los campos de concentración, ¿verdad? Bueno, pues eso es el contexto de la Segunda Guerra Mundial y bueno, Dios nuestro Señor verdaderamente nos preserve de cualquier conflicto bélico, ¿verdad? Entonces, eso por decir una palabra con respecto a la Santísima Virgen María, que veneramos aquí naturalmente como Nuestra Señora de Izamal, la Inmaculada Concepción. Ustedes saben, pues siempre los franciscanos, a donde quiera que fueron, llevaron la devoción a la Inmaculada Concepción, porque el que descubrió la fórmula teológica para comprender, ¿verdad?, porque todos lo creían, pero para comprenderlo fue precisamente Duns Scoto, que era un franciscano. Entonces por eso los franciscanos fueron los grandes portadores de la devoción a la Inmaculada Concepción, que fue declarado dogma hasta el siglo XIX, ¿verdad? Imagínense todo lo que tuvo que esperar, ¿verdad? Hasta el siglo XIX fue declarado dogma. Y una cosa siempre que es muy bella recordar, que el Papa la declara dogma en 1854. Y Nuestra Señora de Lourdes, que se aparece a los aquellos pastorcitos en 1858, 4 años después, cuando los niños le preguntan, ¿y tú, señora, quién eres? Ella dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, ¿verdad? O sea, Lourdes es un aval de la bula pontificia que 4 años antes había declarado como dogma la Inmaculada Concepción. Por eso tiene mucho significado teológico la devoción a la Virgen, ¿verdad? Y particularmente en Lourdes, porque fue 4 años después de declarada el dogma, la Virgen se identifica con lo que el Papa había declarado. Yo soy la Inmaculada Concepción. Bueno, pues esta es una imagen de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Que naturalmente nosotros, habiendo sido prevalentemente evangelizados por los franciscanos, pues la Inmaculada Concepción, ¿verdad?, penetró pues por todas partes y forma parte de una devoción muy profundamente sentida para nosotros. Como les digo, imagínense, la imagen desde 1547 acompaña la historia de este pueblo, ¿verdad? Así es que qué cosa tan hermosa, y bueno, pues qué bonito
Y a mí me da mucho gusto que ahora los franciscanos ya volvieron a traer su provincia a Izamal, porque se la habían llevado a Chetumal. Que no me oigan, no, pues si me han oído, se los he dicho varias veces, pues cómo se llevan la cabecera de la provincia. Imagínense, la provincia franciscana va del Pacífico al Caribe. Imagínense lo que es la distancia, ¿eh? Del Pacífico al Caribe. La arquidiócesis de Yucatán nomás va de Tabasco al Caribe, pero la provincia franciscana va desde el Pacífico, porque abarca Chiapas. Imagínense poner la sede en Chetumal, pues es totalmente fuera de un epicentro, comprenden, es totalmente, ¿verdad? Entonces yo les decía, bueno, por dignidad, Izamal, por dignidad, porque no hay un santuario más grande que Izamal en toda esta franja, ¿verdad? Y por practicidad, pues lo hubieran puesto en Tabasco, ¿no? Por practicidad, digo, por equidistancia, ¿verdad? Pero ni una de las dos le atinaron, ¿no? Chetumal, digo, con todo el respeto que me merece como capital de un estado, pero pues ustedes comprenden, ¿verdad? Incluso en cuestión de vuelos y todo, digo, te quiero ver, ¿no? Así que cuando tienes que ir a ver al provincial, imagínate, bueno. Entonces, está como este que tendría que ir hasta España, pero bueno, se ofrece, ¿verdad? Entonces, está dispuestísimo a ir a saludar al provincial o al general. Entonces, una segunda palabra sobre la fiesta que naturalmente celebra esta iglesia, este templo de la Transfiguración. Creo que es una fiesta muy bonita. Nosotros sabemos que tiene muchos significados teológicos. Uno, la continuidad de los dos testamentos, porque Cristo se hace visible con Moisés y Elías, para dar a entender, hay una sola revelación, no hay dos revelaciones, es una sola. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, continuidad de la revelación. Moisés y Elías y los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? De manera que entonces hay una continuidad, que eso es muy profundo teológicamente. En segundo lugar, es obvio que se trata de una teofanía, manifestación de Dios. Por eso hay luminosidad, por eso hay nube, que son todas las imágenes bíblicas para decir, está interviniendo Dios, está interviniendo Dios. Luz, nube, lo alto del cerro, ¿verdad? El Tabor, o sea, todo eso tiene un significado. Y naturalmente el significado de que Cristo, ¿verdad?, nos lleva hacia Dios, ¿verdad? Cristo, siendo el mismo Dios, nos lleva hacia su Padre. Y en tercer lugar, que es lo que más solemos usar en respecto a la transfiguración, pues era fortalecer el ánimo tan débil de sus discípulos, ¿verdad? El fortalecer el ánimo. El otro día casi parece así simpático, ¿no? Pero me dijo un chico, cuando estábamos en lo de los Juegos de Fútbol Internacional allí de Brasil, dice, a nuestro Señor le fue peor que al Piojo. Dice, porque fíjese, al Piojo le ganaron, ¿no? 2-1, ¿no? Perdió México. Dice, pero al pobre de nuestro Señor, después de 3 años de entrenamiento, uno lo vende, otro lo niega y los otros 9 corrieron. Imagínense nomás qué equipo, ¿verdad? Y ustedes saben que en el equipo de fútbol son 11 titulares y un suplente, de manera que son exactamente 12, ¿verdad? Entonces por eso decía nuestro Señor, decía el muchacho muy simpático, en jerga diríamos juvenil, ¿no? Pues le fue peor que al Piojo, ¿verdad? Porque ya ven que es el entrenador, el director, ¿verdad? Porque dice, imagínense, le quedó uno solo al pie de la cruz, ¿verdad? Bueno, es una bromita, pero me hizo graciosa que un joven, ¿verdad?, interpretara a su estilo, a su modo, ¿verdad?, interpretara el acontecimiento, pues, de la debilidad tremenda de los apóstoles, ¿verdad?, de la debilidad tremenda de los apóstoles. No obstante, incluso imagínense Pedro, Santiago y Juan. Yo les digo que, bueno, Pedro se parece mucho a nosotros, díganme si no. Ayer que veíamos el famoso milagro, pues, de que camina sobre las aguas y luego ya se está hundiendo, ¿verdad?
Le digo, Pedro está igual que nosotros, un entusiasmo al principio y luego ya nos andamos hundiendo. Dame la mano, Señor, ¿verdad? No cabe duda que Pedro se parece mucho a todos nosotros, que seguido tenemos que pedirle la mano a nuestro Señor para no hundirnos, ¿verdad? Entonces, y luego está la frase tan bonita, esa frase que naturalmente pues pronuncia, se supone, Dios Padre, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, escúchenlo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que alimentarnos, hermanos, siempre con el doble pan que nos alimenta la iglesia: pan de la palabra, pan de la Eucaristía, ¿verdad? Son los dos panes que necesitamos para caminar en la peregrinación de la vida: pan de la palabra, pan de la Eucaristía. Ojalá pues que estemos siempre bien alimentados del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Creo que todos ustedes pues estiman mucho ambos panes, ¿verdad? Pero en el fondo en ambos encontramos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pidámosle a la Santísima Virgen María, ¿verdad?, que nos ayude a crecer, a madurar, a profundizar el amor a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y una cosita que estos días me ha pasado por la cabeza, pero déjenme decírselas porque se me hace muy bonita. Yo nomás pienso, yo quiero mucho a San José, nací así, no sé, a 300 metros de la parroquia de San José. A una hora cuando voy a mi tierra, Aguascalientes, como ya tiene la costumbre de sonar las campanas y hay una torresota, ¿verdad? Quieras que no, a las 6:30 te están llamando a misa de 7. Qué padre, ¿verdad? Bueno, entonces porque tocan unas campanonas, ¿verdad? Pero pues así es la costumbre allá de la tradición de las famosas torres y las campanas, ¿verdad? Y entonces yo les digo siempre esto: piensen un poquito, hermanos, nomás piensen un poquito. ¿Con qué cariño y ternura trataría San José a la Virgen? Sabiendo el misterio que era tan grande la Santísima Virgen María. Yo nomás pienso, ¿verdad?, con qué ternura, por ejemplo, le daría su beso matutino: buenos días, ¿cómo amaneciste?, ¿verdad? Con qué ternura habrá besado San José a su esposa, la Santísima Virgen María. Así es que entonces pidámosle a San José, que yo creo que es el mejor maestro de amor a la Virgen, que sea nuestro pedagogo, ¿verdad? Que Él nos enseñe a amar a la Santísima Virgen, siquiera pálidamente, como Él supo amarla durante su experiencia de vida. Que esta sea una gracia que pidamos a través del Señor San José. Amén.